se creó esta red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo, y uno de las personas que iniciaron este trabajo es justamente el maestro Jorge Sandoval. Esto arrancó la primera reunión en Cuernavaca, ¿verdad? Y desde entonces pues se ha ido trabajando de manera muy intensa, incluso se organiza entonces cada año el Congreso, cada 2 años el Congreso Latinoamericano sobre factores psicosociales en el trabajo, y actualmente Jorge es el presidente de esta red. Entonces hace unos días, platicando con él, pues lo invité para que justamente nos diera una plática sobre lo que es, en qué consiste, cómo funciona y de qué manera nos podemos anexar a esta red de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo. Vamos a dar la palabra al maestro. Les comento que al final hay un par de anuncios interesantes, y bueno, dejamos al maestro Jorge Sandoval. Bueno, vale la pena mencionar que él es psicólogo de origen, toda su vida profesional se ha dedicado a la psicología laboral y a factores psicosociales, y él trabaja, es profesor de carrera de tiempo completo en la UNAM, específicamente en la FES Zaragoza, y repito, es actualmente presidente. Entonces vamos a darle la palabra para que inicie con su plática, y como siempre al final abrimos una ronda de preguntas y comentarios. Gracias. Buenas tardes a todos, todas. La idea de esta primera plática, porque esperamos tener otras después sobre otros temas semejantes, similares a lo que tiene que ver con los factores psicosociales, es hacer una presentación ante ustedes de qué es la red, a qué nos dedicamos, quiénes pertenecemos a ella y por qué creemos que es necesario o es importante el que se trabaje en esta área de los factores psicosociales en el trabajo. Seguramente ustedes lo saben bien, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en la salud y el trabajo en general, así está reportado en el mundo, uno de los principales problemas es todo lo que se deriva de los factores psicosociales en el trabajo, particularmente el estrés y todas las enfermedades asociadas a él, las alteraciones de corte psicológico, y por eso es que para algún grupo de compañeros ha resultado necesario poder empezar a trabajar estos temas que relativamente son hay un conocimiento muy escaso sobre él en nuestro país. Aunque decimos que a nivel mundial hay un reconocimiento cada vez más explícito de que este es un problema serio, de los factores psicosociales y sus implicaciones en la salud, es un problema serio. En algunos casos reporta la Organización Internacional del Trabajo reporta que después de los problemas musculoesqueléticos se presenta como segundo gran problema de salud laboral todos los problemas derivados del estrés que tienen que ver con los factores psicosociales en el trabajo. Para empezar, me gusta señalar lo que en 1975 la Organización Internacional del Trabajo presentó como un resolutivo, en donde nos decían que el trabajo no solo debe de respetar la vida y la salud de los trabajadores y dejarles tiempo para el descanso y el ocio, sino que también ha de servirles a la sociedad y conseguir su autorrealización mediante el desarrollo de sus capacidades personales. Eso que es una resolución de la OIT desde 1975, pues obviamente suena muy bien y la mayoría estarán de acuerdo que sí debería de ser la situación laboral. Sin embargo, lo que la misma Organización Internacional del Trabajo y otros organismos reportan, no solo desde entonces, sino actualmente también, es que los factores psicosociales en el trabajo y los problemas derivados de ellos son un problema grave,
que requieren atención. En Europa hay un fuerte impulso para el estudio de los factores psicosociales, hay organismos dedicados a esto, y los países de la Comunidad Europea están trabajando de manera conjunta para enfrentar todo lo que tiene que ver con los problemas de factores psicosociales y sus riesgos y daños a la salud, y están desarrollando programas de intervención en muchas empresas para poder enfrentar, resolver, disminuir y en la medida de lo posible eliminar todos los riesgos psicosociales que son posibles en los centros de trabajo. Por ejemplo, estos son algunos datos solamente. Por ejemplo, en Estados Unidos las pérdidas por estrés suman alrededor de $200.000 millones. Y en 1990, en la década de los 90, la carga económica en dólares era de $43.700.000 dólares. Y en el Reino Unido, los problemas derivados de factores psicosociales representaban el 10% del Producto Interno Bruto. En Australia, durante la década de los 90, las reclamaciones por estrés aumentaron en un 90%, constituyendo así el 35% del total de gastos por indemnización, el 35% del total de las enfermedades profesionales identificadas. Y en Europa, en términos generales, en todos los países que pertenecen a la comunidad, se ha identificado, de acuerdo a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud del Trabajo, que el estrés afecta a la fuerza laboral europea en una medida que representa en términos económicos unas pérdidas de 20.000 millones de euros. Es decir, es un problema que, más allá de las implicaciones en la salud, y que es lo que luego importa más a las empresas y a los gobiernos, los costos económicos son demasiado altos, por lo cual han tomado la decisión, ahora sí, de atender esta problemática. Por ejemplo, también desde la década de los 90 el estrés se reconoce como un trastorno mental indemnizable en algunos de los estados de Estados Unidos. En 1985, el 11% del total de indemnizaciones por enfermedad profesional se debió a lo que ellos llamaban en ese momento la incapacidad psicológica debida al estrés mental progresivo. Y en la década de los 90, la depresión representó una carga económica de $43.700 millones. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud reporta que el segundo problema de salud pública en el mundo es la depresión. Y la depresión no solamente no se logra contener, sino que está en aumento en todo el mundo. Y por supuesto, muchos de los individuos, de las personas que padecen esto, son población trabajadora. Entonces, esto es uno de los motivos por los cuales los factores psicosociales se han convertido en un elemento de análisis, de investigación, de desarrollo de programas de intervención para tratar de evitar, y de desarrollo de programas de intervención para modificar todos los procesos organizacionales que sean posibles, las condiciones de trabajo, para contener los efectos negativos entre otras cosas, del estrés, y por supuesto para poder desarrollar programas de intervención con fines preventivos. En los 90 también se decía que la década fue la década de la industria laboral financiera, afectando para aquella década del 70 al 15% de la población. Y la ansiedad y la depresión juntas tuvieron una comorbilidad del 40 al 60% de los padecimientos en población trabajadora, que eso lo identificaron en Estados Unidos. Es decir, es un problema serio todo lo que tiene que ver con los factores psicosociales. Ahora, la pregunta es qué son los factores psicosociales. Y hoy, cada vez más, digamos de manera afortunada, cada vez más se habla de los factores psicosociales en el trabajo, pero no siempre se tiene claridad. Incluso con esta, digamos, conceptualización que dio la Organización Internacional del Trabajo desde 1984 en su reunión del Comité Mixto, en su novena reunión del Comité Mixto OIT-OMS en 1984, ellos finalmente dijeron qué es lo que se entendía por factores psicosociales, aunque desde 1959 ellos ya habían analizado el problema de los factores psicosociales, y en el 59 decían
que si no se tomaban las medidas necesarias, los riesgos psicosociales iban a ser a futuro un problema severo en la población trabajadora en el mundo, y ya llegando a la década de los mediados de los 80s dijeron que ya había explotado la bomba y que entonces había que atenderlo. Entonces, en esa novena reunión del Comité Mixto OIT-OMS se definieron por primera vez de manera, digamos, precisa, por decirlo de alguna manera, porque luego resulta que no es tan preciso, ¿no? Pero se definieron qué son los factores psicosociales en el trabajo. Y la definición casi textual que da la OIT sobre los factores, la OIT, la OMS, sobre los factores psicosociales es esta. Los factores psicosociales son la interacción entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción y las condiciones de organización del trabajo, que están vinculadas con las capacidades de los trabajadores, con sus necesidades, con su cultura y con su situación personal. Todo esto a la vez está medido por las percepciones y experiencias que tienen los trabajadores y que pueden afectar de una u otra manera la salud, el rendimiento y la satisfacción laboral. Así es como la OIT-OMS definió los factores psicosociales en el trabajo en esa reunión en 1984. Para 1986 publican un manual, un libro para la evaluación de factores psicosociales en el trabajo, y ahí es donde se establece esta definición, que es la que después se conoce en todo el mundo, y es a partir de la cual todos aquellos que hacen algo alrededor de los factores psicosociales parten para poder, digamos, hacer el análisis y la comprensión de eso a lo que se llama factores psicosociales en el trabajo. Decía yo que ellos intentan dar una definición más o menos precisa, pero si analizamos con cierto cuidado cómo conceptualizan la noción de factores psicosociales, pues nos damos cuenta que es medio ambigua y medio general, y luego nos meten complicaciones, porque de lo que estamos hablando es, en algún otro momento ellos hablan de las condiciones extralaborales y las condiciones laborales que afectan al trabajador, y dentro de las condiciones extralaborales está todo, ¿no? La relación con la familia, la situación económica, la situación, incluso hoy desde hace conciencia habla de cómo la globalización tiene efectos en los factores psicosociales. En 2007 hubo una reunión, la OIT llamó una reunión, y OSHA llamaron una reunión de expertos para saber cuáles eran los factores psicosociales que para entonces, 2007, eran los más recurrentes en Europa. Encontraron un listado de 40 y tantos factores psicosociales, de ellos hicieron una reducción a 10 factores psicosociales, y uno de los elementos que ellos consideran fundamentales para la comprensión del fenómeno es la globalización y todos sus efectos. La globalización en el sentido económico y en el sentido político, como ha tenido repercusiones en los procesos laborales que, más que disminuir o controlar los factores psicosociales, han tenido como consecuencia que estos se han agudizado. Las problemáticas asociadas a la presencia de estos factores se han agudizado de manera severa en su manual, en su libro de 1986. La Organización Internacional del Trabajo decía: nosotros reconocemos que efectivamente hay factores psicosociales potencialmente negativos, pero también reconocemos que hay factores psicosociales potencialmente positivos. Sin embargo, ellos lo dicen, sin embargo, lo que más se ha estudiado y a lo que más se ha puesto atención es a los factores psicosociales negativos. ¿Por qué? Porque la razón es muy simple, porque lo que se ha visto es que hay más condiciones laborales desfavorables que tienen impactos negativos que condiciones favorables que pueden tener resultados positivos en el desarrollo de la vida y la personalidad y la mentalidad de la gente que trabaja y la salud en general. Entonces, desde ahí es que ellos empiezan a desarrollar, y después en otros organismos, la misma Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, la Agencia Europea, la Agencia OSHA norteamericana, todos empiezan a trabajar en asuntos de los factores psicosociales, pero en este análisis de todos los riesgos psicosociales negativos que afectan al trabajador y a toda su dinámica, digamos, no solamente laboral, sino también las condiciones extralaborales que se están viendo afectadas por esta situación.
Y lo que dice la OIT en ese año, en 86, bueno, y lo que más nos ha servido, lo que más se ha utilizado, lo que más se ha estudiado en este fenómeno de los factores psicosociales es el estrés, ¿sí? El estrés con todas sus implicaciones para la salud. Entonces, así es como se ha conceptualizado desde entonces, en el 86, después en el 2001, en la quinta edición de la Enciclopedia de Salud, sí, la quinta edición de la enciclopedia, la última, la vigente. Ahí sale un capítulo sobre factores psicosociales en el trabajo y sale otro capítulo sobre salud mental en el trabajo. Y en esta edición del 2000, bueno, en español salió en el 2000, pero es del 98, ¿no? En esta edición se mantiene la conceptualización sobre los factores psicosociales, no hay modificación, hacen algunos añadidos, pero cuando hablamos de factores psicosociales, con todas sus ambigüedades conceptuales, con todas las complicaciones que esto implica, pues así se define, ¿no? Como interacción del trabajo, en el ambiente, de satisfacción, en las condiciones de organización del trabajo, que se vinculan con las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal, todo esto mediado por percepciones y experiencias y que tienen impacto en la salud, rendimiento y satisfacción laboral. Esos son los factores psicosociales. Después ha habido intentos de tratar de reconceptualizar el asunto y algunos han hablado ya no de factores psicosociales sino de riesgos psicosociales. Algunos han dicho algunos matices, pero en general en el mundo los factores psicosociales se siguen entendiendo tal como lo ha planteado la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, tenemos la OIT, la OMS, la Organización Panamericana y algunos otros organismos se han dedicado al estudio de este fenómeno y se han dedicado a desarrollar programas de intervención, se han desarrollado, incluso han propuesto el desarrollo de políticas en las empresas e incluso en algunos casos en los gobiernos. El caso más claro es en la Comunidad Económica Europea, como comunidad están tratando de establecer normatividades que sean comunes a los 27 en 9 países de la comunidad, que haya una normatividad común para poder enfrentar y resolver este asunto de los factores psicosociales en el trabajo. En México, ¿qué se ha hecho al respecto? Bueno, lamentablemente no mucho, pero desde 1984 también el Instituto Mexicano del Seguro Social sacó una serie de publicaciones muy interesantes, sacó una colección de libros, de textos con varios temas: medicina del trabajo, salud en el trabajo, ergonomía, higiene industrial, ruido, enfermedades laborales, etc., como libros. Paralelamente a eso sacó una serie de folletitos con temas más específicos, y entre algunos de estos folletos sacó dos muy interesantes. Uno que era sobre neurosis laboral, específicamente cómo poder evaluar y dictaminar una neurosis laboral, y otro sobre cómo poder evaluar y dictaminar factores psicosociales en el trabajo. Hay un tercero que no está aquí incluido, que es sobre psicología del trabajo. ¿Qué es lo que puede hacer la psicología del trabajo en la salud en el trabajo? Bueno, en este folletito del Seguro Social sobre factores psicosociales retoman un poco la noción de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una serie de sugerencias, de recomendaciones de cómo pueden ser evaluados los factores psicosociales y obviamente qué es lo que tendrán que hacer las empresas para poder enfrentar esta situación, igual que la neurosis laboral. Solo que ha habido un problema más o menos complicado, que alguna vez lo platicamos aquí, creo que en la presentación del libro de factores psicosociales de Arturo y Antonio. Le preguntábamos en ese momento, yo recuerdo quién era el responsable de salud en el trabajo de IMSS, y él decía, pues es que en realidad en el IMSS nunca utilizamos estas guías, como guías o metodologías, nunca las hemos utilizado para la evaluación de neurosis laborales o para la identificación de factores psicosociales. Entonces, aunque surge una propuesta por parte del propio seguro, después resulta que ni el propio seguro lo utiliza para la evaluación de estos elementos, de los factores psicosociales y de neurosis.
Entonces, de manera resumida, se dice que los factores psicosociales en el trabajo son aquellas condiciones que conducen al estrés en el trabajo y otros problemas de salud y seguridad. Los factores psicosociales son aquellas situaciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están relacionadas directamente con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud del trabajador como el desarrollo de su trabajo. Entonces, esto es importante porque, por supuesto, hay diferentes formas de entender el fenómeno. Y hay una vertiente que ha intentado explicar el fenómeno de los factores psicosociales, todas sus repercusiones y los efectos en la salud y en la integridad mental de los trabajadores, en términos de vulnerabilidades individuales, en términos de hacer responsable al trabajador de su situación. Y digamos, el ejemplo más representativo de esto es todos estos programas de control y manejo de estrés que hoy se ofrecen de una manera más o menos también importante por algunas compañías que se lo ofrecen a las empresas para el control y manejo de estrés de los trabajadores, y en donde la mayoría de estos cursos o estos programas lo que promueven es cómo el trabajador tiene que aprender a relajarse, cómo hacer ejercicios de respiración, cómo hacer algunos ejercicios cognitivos para enfrentar la situación estresante, pero finalmente la responsabilidad cae en ello. Si no aprendes a relajarte, pues entonces seguirás estresado. Si no sabes hacer bien tus ejercicios de respiración, pues seguirás estresado. Si no tomas tus 5 minutos de pausa y los aprovechas de la mejor manera, pues entonces seguirás estresado. Cuando en realidad lo que la OIT, la OMS y la mayoría de los especialistas en el mundo recomiendan que, como en cualquier asunto de la salud en el trabajo, lo único que se tiene que hacer es tratar de eliminar el riesgo o controlarlo, el agente nocivo, y después tomar medidas individuales. Aquí siempre se parte de la regla, se parte de la idea de que el trabajador tiene que aprender a controlar su estrés, a manejar su estrés, y pues entonces la responsabilidad es de él. Incluso algunos especialistas que se dedican al asunto, yo los he escuchado sobre todo en la televisión con bastante frecuencia, que dicen, bueno, es que en realidad el estrés está aquí, ¿no? O sea, si tú te estresas es porque tú te quieres estresar, pero la situación no tiene por qué llevarte al estrés, cuando en realidad las cosas no son tan sencillas. Entonces, así es como se definen los factores psicosociales. Y por estrés ocupacional, en términos muy generales, se entiende al malestar y conjunto de enfermedades ocasionadas por las condiciones de trabajo, las formas de organización y división del mismo, las tareas y las características de las organizaciones donde se trabaja. Es decir, hay un énfasis en que todo lo que tiene que ver con los factores psicosociales, sus efectos en la mentalidad de la gente que trabaja, en las formas de relación que se establecen en un lugar de trabajo y los efectos en la salud, están fundamentalmente ubicados en la situación de trabajo, en las condiciones, en la forma como se organiza, en la forma como se planifica, se divide el trabajo, en las formas como incluso se establecen algunas políticas empresariales, y no, como lo plantean algunos colegas, en la personalidad del individuo, en sus formas de afrontar estrés o en las malas estrategias que utiliza para reducir sus, lo que sea, ¿no? La ansiedad, los síntomas depresivos, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de factores de riesgo psicosocial: aquellos que producen efectos agudos, que tienen un tiempo de exposición corto, escasa frecuencia, de ocurrencia y alta intensidad. Por ejemplo, sería el caso típico de una situación de estrés postraumático, un accidente, una eventualidad que se presenta en el lugar de trabajo y que genera toda esta situación, pero que, aunque puede ser un solo evento, en una situación de corta duración, puede tener efectos negativos a muy largo plazo. Por ejemplo, a mí hace un par de años me llamaron de Pemex para que atendiera a un ingeniero que era el responsable nada más y nada menos que de seguridad industrial, pero él fue testigo de un accidente. Él tuvo que, en una explosión, él salió volando junto con otros, se tuvo que levantar para rescatar a otros que estaban en medio del fuego, y cerca de un año después el
ingeniero empezó a presentar una serie de sintomatologías, se quedó paralizado a medio patio, tuvieron que ir a ver qué le pasaba y bueno, tuvimos que hacer una evaluación. Bueno, fue a los servicios médicos, pasó con el médico, pasó con el psiquiatra, pasó con el psicólogo y todos le dijeron, bueno, el psiquiatra le dio su diazepam y el psicólogo le dijo, tranquila, la gente no pasa nada. Bueno, al final, después de un año, yo hice una evaluación y lo que diagnostiqué fue estrés postraumático, que hay una categoría que se llama estrés postraumático de inicio retardado y que efectivamente se puede presentar después de un año de ocurrido el evento. Entonces hay situaciones que siendo un solo evento, pero por la agudeza de la situación, pueden generar una situación como este estrés postraumático o algún otro efecto. Y hay factores de riesgo que producen efectos crónicos que se caracterizan porque tienen una alta frecuencia de ocurrencia y tiempo de exposición e intensidad variables. ¿Qué es esto? Pues el jefe molestón de todos los días o el compañero molestón de todos los días, ¿no? O las cargas excesivas de manera cotidiana o las jornadas extendidas, cada vez más trabajamos más horas. El año pasado, si no recuerdo mal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sacó un informe diciendo que México era el país que más horas trabajaba en el mundo, cuando, por ejemplo, en los 90s el país que estaba identificado con más horas de trabajo era Japón. Bueno, la OCDE dijo hace un par de años, no recuerdo si fue en el 12, finales del 11, que quien más trabajaba en el mundo era México, por número de horas trabajadas durante la semana. Y entonces todas estas situaciones, la jornada prolongada o la intensificación del ritmo de trabajo, a lo mejor nada más trabajamos nuestras 8 horas y no más, pero durante esas 8 horas tenemos que necesitar el salario. Todo esto tiene como resultado pues, que se va generando un cúmulo de condiciones adversas en los trabajadores, en los empleados, en los individuos. Tiene como resultado que a mediano o largo plazo vamos a ver manifestaciones de diversa índole, problemas de relación interpersonal, trastornos de ansiedad, trastornos de sintomatología depresiva, trastornos psicosomáticos y bueno, algunos otros que comentaremos después. ¿Cuáles son algunos de los factores psicosociales potencialmente negativos? Bueno, desde la mala utilización de habilidades, la sobrecarga de trabajo, la falta de control, la actividad que realizamos, el conflicto de autoridad, que luego nos los ponen y se ponen a exigir y empiezan a pedir, etc. Y quien menos sabe de cómo se debe hacer el trabajo es precisamente eso, ¿no? La desigualdad de salario, la inseguridad del empleo, las relaciones laborales, el trabajo por turnos y la conciencia de trabajo peligroso, entre otros. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias? Bueno, tenemos consecuencias fisiológicas, todo lo que puede repercutir en el organismo del individuo, consecuencias psicológicas que tienen que ver con expresiones de manifestación de ansiedad, depresión y algunas otras cosas, reacciones del comportamiento que van desde que nos volvemos irritables, nos volvemos agresivos, iniciamos o incrementamos nuestro consumo de sustancias nocivas desde el café, el tabaco, la coca negra que se bebe y la coca blanca que se inhala, todo, ¿no? Y problemas persistentes, en términos globales, las consecuencias. Ahora, por supuesto, también hay factores psicosociales que son positivos y que pueden ayudar a el buen rendimiento del trabajador y que pueden permitir que el trabajador se sienta a gusto, satisfecho, complacido con su trabajo. Entre otras cosas está obviamente la motivación, la satisfacción, entre otros la autoeficacia, esa percepción que tenemos de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y de que somos capaces y tenemos las habilidades para desarrollar bien el trabajo, lo cual refuerza nuestro trabajo bien desempeñado y refuerza nuestra creencia de que somos capaces y en esa medida tenemos un buen desempeño en nuestra actividad. Y el engagement, que es algo que se ha venido a estudiar en los últimos años por parte de algunos autores europeos, que es, dicen algunos, bueno, el planteamiento teórico dice que el engagement en realidad es el polo opuesto del burnout. El burnout, que se caracteriza por estos tres componentes de la baja realización profesional, el agotamiento emocional y la despersonalización, tiene como opuesto el engagement, que también está compuesto por 3 elementos, y
que implica con toda esta posibilidad de que los trabajadores se sientan satisfechos, motivados, a gusto, comprometidos, y en donde sienten que se están realizando no solamente profesionalmente, sino están realizando en términos personales, y eso obviamente como resultado tiene que haber un alto rendimiento en el trabajo. Entonces efectivamente sí hay factores sociales positivos, sin embargo, retomando lo que la misma OIT decía desde 1984, lo que más se ha estudiado actualmente hasta ahora, por los efectos que son los que se han observado con mayor frecuencia, son los factores psicosociales negativos. Junto con esto, por ejemplo, se ha desarrollado en la última década una vertiente que se llama la psicología ocupacional positiva, que se trata de cómo poder desarrollar todas estas capacidades, cualidades, virtudes de los trabajadores para que se puedan sentir satisfechos, motivados, implicados con su trabajo, y eso tendría como resultado pues, que hay menos situaciones estresantes, menos problemas psicológicos, etc. Sin embargo, insisto, las condiciones sociales en las que se desarrolla el trabajo actualmente en el mundo, y nuestro país no es la excepción, por supuesto, es que pues esto es difícilmente de lograr en la mayoría de las empresas. ¿Cuáles son algunos de los trastornos psíquicos más comunes asociados a todos estos riesgos psicosociales o todos estos factores? Bueno, entre otros están todos los trastornos de ansiedad, la depresión, alteraciones de personalidad. La OIT en algunos de sus informes reconoce que obviamente, como ustedes sabrán, es difícil poder establecer que una enfermedad que padece un trabajador es una enfermedad profesional. Se tiene que recorrer un largo camino para poder hacer una evaluación y hacer un dictamen y poder sacar una indemnización o lo que corresponda ante, por ejemplo, un problema pulmonar, ¿no? Un trabajador que está expuesto a fibras, polvos, humos, etc. Si eso es difícil, pues es mucho más difícil poder establecer que una ansiedad, o peor aún que una psicosis, sea resultado del trabajo. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo reconoce que hay profesiones que efectivamente llevan al borde de la psicosis o llevan a la psicosis a grupos de trabajadores. Algunos años atrás también el doctor Nava organizó un diplomado con médicos de servicio familiar del ISSSTE, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Médicos de ¿cómo se llama? Primer nivel. De primer nivel, los que trabajan en las clínicas atendiendo no solo al trabajador, sino a la familia, etcétera, etcétera. Y ellos reportaban en aquella ocasión que así lo tenían identificado ellos en Puebla, y los trabajadores que más prevalencia de esquizofrenia habían identificado ellos eran los maestros de primaria y de secundaria, casos ya diagnosticados como de esquizofrenia, lo cual no nos sorprende, porque si entendemos las condiciones de trabajo de los profesores, sabe que últimamente se han encargado los medios de hablar bastante mal de ellos. A pesar de eso, si entendemos cuáles son las condiciones de trabajo de un profesor de primaria y un profesor de secundaria que hay que atender a 40 chamacos insoportables, que además que no entienden que la bolita redonda es la O, que además tienen que pasar, algunos de ellos tienen que trabajar 2 turnos, etcétera, etcétera. Eso nos permite entender que efectivamente hay condiciones de trabajo nada favorables en algunas poblaciones, que además de la responsabilidad de que son responsables no solo de la educación, sino en muchos de los casos de la vida de estos 50 planetas que están en el salón. Bueno, entonces la psicosis no es algo que esté del todo alejado de ser resultado de la situación de trabajo. Por el otro lado tenemos los síndromes de agotamiento y fatiga, el burnout del que hablábamos, el karoshi, no sé si sepan qué consiste esto. El karoshi es la traducción del japonés de lo que se conoce como muerte súbita por el trabajo, muerte súbita por exceso de trabajo. Está caracterizado por infartos al corazón
y accidentes cerebrovasculares. Como dato curioso se tiene que quienes padecen esto son gente relativamente, digamos, joven, ¿no? 30 y tantos, 40 años, y que como característica fundamental tiene que trabajar jornadas prolongadísimas de trabajo sin descanso, y como resultado es que da el infarto y hasta ahí su historia laboral. Todos los que tienen mucha responsabilidad. Y bueno, ahora se está estudiando otra cosa, y ya no la alcancé a poner aquí porque se me olvidó cómo se escribe, se me olvidó el nombre y no tenía la nota para poder incluirlo, que es los suicidios por motivos de trabajo. No sé si ustedes recuerdan, también en el 2011-2012 hubo una serie de suicidios, los más sonados fueron los de Telecom Francia, que se quedan como por el 11º o 12º suicidio, y como rasgo característico fue que quienes se suicidaron eran empleados de la compañía Telecom, pero además no solo se suicidaron, sino que dejaron nota, y decía la nota: me suicido porque ya no aguanto mi trabajo. Bueno, eso pasó en Telecom. Y en Corea, si no recuerdo mal, en esta, no recuerdo cómo se llama la empresa, que se dedica al ensamblado de todos nuestros iPhone y todas estas cosas. Ahí hubo un suicidio también, bueno, hubo varios suicidios que también quedaron alrededor de los 9 o los 11. Y como características que también todos los que se suicidaron dejaron nota que se suicidaban porque ya no soportaban. Y hubo otro en donde como 12 trabajadores se subieron al edificio, a la azotea del edificio, y amenazaban con lanzarse los 12 al mismo tiempo, porque está igual, ya no soportaban. Lo que hicieron, por ejemplo, esta compañía, que no recuerdo cómo se llama, que no es Samsung, es la, digamos, es una de las... La de perdón. La de iPhone. Sí, de las que le trabajan a Apple, ensambladoras de Apple. Lo que hicieron fue contratar psiquiatras. Y el problema es, vamos a hacer, y además me hubiera gustado estar trabajando por allá, porque además les iban a pagar muy bien, les iban a pagar una cantidad exorbitante para ver si lograban contener estas situaciones, que obviamente ya les estaba preocupando demasiado, porque estaba dejando bastante mal la imagen de la empresa y del producto. En realidad, incluso sí se reporta que hubo una disminución de las ventas del producto después de estos eventos. Y por último, pues tenemos el mobbing, ¿no? El acoso psicológico en el trabajo, como algunos de los fenómenos asociados a los trastornos, a los factores psicosociales, sus repercusiones. En México, ¿cómo estamos? Al principio yo he dado unas cifras de cómo está la situación en el mundo y en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo está en México? La verdad, no sabemos. ¿Quién sabe? Sí. Lo que se ha encontrado por ahí es que, según algunos datos del Instituto Mexicano de Seguro Social, el 20% de los empleados que cuentan con seguro padecen del burnout o estrés trabajo por el trabajo, que es un dato que salió por ahí hace un par de años. Y Medicina del Trabajo de IMSS calcula que hay 25 millones de personas con trastorno mental en el país, cosa que sí coincide con los datos del Instituto Mexicano de Psiquiatría. 25 millones de personas con trastornos mentales, con problemas mentales diversos, como ansiedad, depresión, problemas psicóticos de personal y adicciones, y obviamente un alto porcentaje de esos 25 millones son población trabajadora. Y una asociación que se llama Asociación Mexicana de Estrés, Trauma y Desastre calcula que el 54% de la población mexicana sufre de estrés. Este 54% es, bueno, era de 52 millones de personas hace 2 años. No me pregunten cómo obtuvieron los datos, quién los sacó, cómo lo hicieron, pero esos son los datos con los que se cuentan. No tenemos más información de cómo está la situación de los trastornos mentales en la población trabajadora o de los factores psicosociales y sus efectos en México. Hay, por fortuna, cada vez más, hay más investigadores que están haciendo investigaciones
aunque digamos específicas, parciales. Hay quien está haciendo estudios sobre burnout, hay quien ha hecho estudios sobre estrés, hay quien está haciendo estudios sobre el mobbing, pero digamos de manera aislada. No tenemos un perfil epidemiológico o un patrón de cómo está la situación de los trastornos mentales y los factores psicosociales. Bueno, a partir de todo esto es que un grupo de compañeros desde 1986, atendiendo al llamado de un colega, el doctor Arturo Juárez, nos reunimos para empezar a platicar estas cosas de manera ya más o menos formal, y se decidió para entonces organizar un primer foro sobre factores psicosociales en el trabajo. Fue en el 2006 en la ciudad de Cuernavaca, y a partir de ahí se decidió conformar lo que llamamos Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo. Si gustan visitarnos, este es nuestro sitio oficial, y ahí van a encontrar, tenemos una página donde tenemos, ahorita se van a encontrar con que acabamos de modificarla, pero tiene un mes esta nueva página. Teníamos una página anterior que decidimos dar de baja para actualizarla. Eso implica un trabajo que todavía no hemos hecho, entonces falta información que ya teníamos previamente, pero estamos trabajando sobre ello para mantenerla actualizada. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Bueno, vincular investigadores, estudiantes, trabajadores y cualquier persona interesada en el estudio de los factores psicosociales. Discutíamos en aquel momento que no era suficiente que solamente hubiera investigadores, porque por supuesto los investigadores también tenemos nuestras limitaciones, también sabemos que no lo sabemos todo, y en muchas de las ocasiones nuestra visión sobre los fenómenos es muy parcial. Entonces, qué mejor que estar vinculados con la gente que sufre de estos padecimientos, de estos problemas, que es la población trabajadora. Y por supuesto, para nosotros es importante que haya jóvenes que incluso por recién egresados o estudiando aún su licenciatura, que empiecen a trabajar estos temas, porque por ahí hay un dato con el cual yo no estoy muy de acuerdo. Unos colegas de la Universidad de Guadalajara, el doctor Manuel Pano, que también ha trabajado mucho sobre estos asuntos, en uno de sus libros del 2007, ellos dicen que en México, decían en 2007, en México solamente hay 20 especialistas en salud en el trabajo, en factores psicosociales en el trabajo. Obviamente entre esos 20 era él y otros de sus padres de la universidad, o sea que nos dejaban como 8 lugarcitos a los demás, ¿no? Yo digo que no están así. Yo digo, yo siempre he presumido, y ahí sí lo presumo, y yo he conocido y conozco a todos los que en este país han trabajado este tema desde el 85 hasta acá. Y para entonces mis cálculos eran de que éramos alrededor de, si incluimos a los nuevos que han estado haciendo investigación en burnout, en estrés, en mobbing, yo digo, no somos más de 100. O sea, no somos 20, y además me incluyo, somos alrededor de 100, pero 100 en un país de más de 100 millones de habitantes, con una población de 50 y tantos millones de trabajadores, en realidad no somos casi nada. Sin embargo, por eso es que nosotros, uno de nuestros objetivos es involucrar a más jóvenes que estando en sus estudios o terminando sus estudios de licenciatura, empiecen a trabajar sobre el tema, porque las necesidades de atenderlo son apremiantes. Impulsar el intercambio teórico-metodológico, así como las experiencias e información generadas en el tema, sobre todo de nuestros objetivos, y contribuir a la formación, especialización y capacitación de los temas de psicología y la salud ocupacional en Latinoamérica. ¿Por qué en Latinoamérica? Pues no, porque no solamente, aunque el grupo que empezamos a gestar esta idea, todos somos aquí en nuestro país, desde el principio también nos vinculamos con algunos colegas de algunos países latinoamericanos, con el doctor Pedro Gil Montes de la Universidad de Valencia de España, reciente, bueno, en 2000. Bueno, sí. ¿Quiénes somos? Bueno, somos colegas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente Xochimilco, que hemos compartido ahí en unas reuniones con los compañeros de Iztapalapa, de Sociología del Trabajo, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, a donde pertenezco yo, pero hay otros 4 o 5 compañeros que, siendo de la facultad, también pertenecen a la red, y una colega del Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina, entre otros. Somos, digamos, quienes más hemos trabajado en el asunto. Y entre las actividades que hemos realizado, por ejemplo, es este primer foro en Cuernavaca, en donde nos constituimos como red. Desarrollamos un coloquio en un seminario en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el 2007, un coloquio de factores psicosociales en 2008 en la FE Zaragoza. Hemos invitado al doctor Nava como uno de nuestros ponentes. Otro coloquio. Hicimos nuestro segundo foro de investigación en la Universidad de Guadalajara, en 2008. El tercer foro que se realizó en la Ciudad de México, lo organizamos la FE Zaragoza y lo hicimos en la Antigua Escuela de Medicina. Y hace 2 años en Bogotá decidimos constituirnos ya no como un foro, sino como un congreso, en donde ya de manera todavía mucho más formal, con muchos más participantes, con gente de diferentes países, pudiéramos discutir los temas de los factores psicosociales en el trabajo, en la salud mental, en la salud en general. Y digamos que yo puedo asegurarles que ese fue un congreso más que exitoso, en la medida en que participó gente de Estados Unidos, gente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Brasil y nosotros de México, del Reino Unido, de Cuba, ¿sí? Y ahora, bueno, lo que ahora, desde noviembre de 2013, el año pasado, tuvieron a bien mis colegas, aunque al rato se van a arrepentir, nombrarme presidente de la red. Y lo que estamos proponiendo, entre otras cosas, es desarrollar una serie de seminarios, cursos, conferencias, entrevistas que vamos a hacer a integrantes de la red, desarrollar investigación. Y aquí hay un asunto medio curioso. Somos una red que se denomina de investigadores sobre factores psicosociales en el trabajo, pero no hemos hecho una investigación. Digamos, lo que nos ha mantenido con la denominación es que los que pertenecemos a la red, muchos de ellos, los colegas, hacen investigación sobre el tema, pero como red todavía no hemos logrado sacar una investigación que pertenezca a la red. Quienes han hecho investigación lo hacen por parte de sus instituciones, que generalmente todos pertenecemos a una institución de educación superior, y de ahí es que salen los resultados de la investigación, pero como red no hemos hecho una investigación. Uno de los objetivos que yo propongo es que hoy en esta gestión hagamos al menos una investigación más o menos de cierta importancia para que podamos presentarnos como red de investigadores en el tema. Y otra de las cosas es que estamos pensando publicar un libro. Ya se publicó por ahí un par de libros, pero que tampoco se publicaron como producto de la red, ¿no? Sino como otros productos de las instituciones y de los programas de los colegas que institucionalmente han desarrollado eso. Pero la propuesta es que publiquemos un libro como red, aunque tenemos un libro publicado junto con otras instancias, que es nada más y nada menos que el libro de Ramazzini. Nosotros, incluso por ahí, sirva de anuncio, tenemos ejemplares, si gustan después podemos hacer negocio. Pero es lo único que hemos publicado. Ahora la idea es publicar un libro ya con los temas específicos por parte de la red. Y esta es la página, esta es la entrada a nuestra nueva página, y en donde estamos ahí, por ejemplo, todos estos temas que están ahí, si ustedes lo
marcan, salen ahí artículos, resultados de investigación de cada uno de los temas, ¿no? De estrés o móvil o lo que sea. Y tenemos ahí el aviso de nuestro congreso y algunas otras actividades. La página es esta, fatorescorsales.com, y esa página nos va a llevar también a otra en donde estamos anunciando nuestro segundo congreso, que será en la Ciudad de México del 14 al 17 de octubre de este año. Tenemos como sede la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, que además está, ese 40 significa que la UAM Xochimilco está cumpliendo este año sus 40 años de vida. Es una de las razones por las cuales propusimos que ellos fueran sede, parte de la organización del Congreso junto con nosotros. Y aquí tienen todos algunos los conferencistas magistrales, y la invitación que les hacemos es obviamente a que, si es de su interés, puedan ustedes no solamente ir como asistentes, sino si están con la intención de presentar algún trabajo, se metan a la página, ahí están todos los criterios para la presentación de trabajos, y con mucho gusto, por supuesto, esperaríamos que poder aceptarlos, que ustedes participen en este segundo congreso ya, donde tenemos invitados también, o nuevamente tenemos invitados del extranjero, y ya estamos casi de manera formal consolidando el siguiente congreso en 2016, que será en Brasil. Va a venir una comitiva de investigadores brasileños ahora a la Ciudad de México, donde van a presentar un simposio de los trabajos que están haciendo ellos. Brasil es un país de los que más han trabajado en Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con los factores psicosociales y la salud mental en el trabajo, por lo cual para nosotros es importante tener este intercambio con ellos. Ellos solicitaron ya ser sede para el 2016, y tenemos invitados de otros países, también nuevamente vienen de Estados Unidos y de Argentina, de Chile, y estamos esperando otros más que nos han dicho que están interesados en venir, por supuesto también de España. Entonces la idea es que ustedes nos conozcan, que sepan que estamos trabajando estos temas. Si en algún momento fuese de su interés, estamos en la disposición de presentarnos con ustedes en su institución o en su empresa donde ustedes trabajan, para dar alguna plática, alguna conferencia, alguna asesoría, lo que fuese necesario. Incluso si nos dijeran que se quiere hacer un estudio con la población trabajadora, vemos qué posibilidad sería hacerlo, porque bueno, nuestro compromiso es ese. Aunque la totalidad de los integrantes de la red nos dedicamos a la docencia, y bueno, con eso publicamos y hacemos investigación y demás. Nuestro objetivo no es solamente cumplir con nuestro trabajo docente y sacar nuestras publicaciones y demás, sino nos sentimos, por lo menos es el sentido de compromiso de algunos de nosotros, nos sentimos comprometidos con los trabajadores de este país. Sabemos que la situación no es nada fácil en términos de los efectos negativos que se está viviendo en todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, la parte de los daños a la integridad mental, en general con la salud. Tenemos fuertes vínculos y afectuosos con un buen número de compañeros que durante toda su vida se han dedicado a la salud en el trabajo, como es el caso del doctor Nava. Y entonces para nosotros es importante trabajar en términos de mejorar en la medida de lo posible las condiciones de trabajo, para tratar de, en la medida de lo posible, contribuir a que la salud en el trabajo sea algo de lo cual podamos hablar con cierta satisfacción y orgullo de que se está haciendo algo para desarrollar la salud en el trabajo. Porque luego resulta que cuando hablamos de la salud en el trabajo, en realidad no hablamos de la salud en el trabajo, hablamos de las enfermedades del trabajo, ¿no? De los efectos nocivos del trabajo. Bueno, nosotros queremos contribuir a desarrollar lo que significa la salud en el trabajo, particularmente lo que tiene que ver con los factores psicosociales, con la integridad mental de la gente trabajadora, y pues es nuestro compromiso. Por eso para nosotros era importante presentarnos ante ustedes, porque entiendo la mayoría son médicos, médicas, y no, la mayoría de nosotros somos psicólogos,
nuestro presidente anterior fue un médico, tenemos una antropóloga y hay otros compañeros vinculados de otras profesiones. Sabemos muy bien, ustedes lo saben, aunque digamos el tema específico de los factores psicosociales correspondería más a disciplinas como la psicología, no es exclusiva de la psicología, así como la salud en el trabajo no es exclusiva de los médicos. Entonces, por eso para nosotros es importante compartir con ustedes y establecer vínculos para que en la medida de lo posible, si es de su interés, se puedan integrar con nosotros o podamos hacer algún tipo de intercambio en este terreno. Y pues esto sería todo para que, si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, podamos platicar. Buenas tardes, felicidades por la plática tan interesante. Evidentemente los factores psicosociales han tomado un repunte enorme en la actualidad y yo creo que tiene mucha relación con las características de las actividades laborales que han cambiado incluso en la ley actual de la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Ya no hay una seguridad en la estabilidad de los trabajos, los trabajadores pueden ser despedidos con la mano en la cintura. Además, ya el trabajador no es un factor importante en la empresa, pueden ser cambiados con una facilidad enorme y sin responsabilidad de la empresa hacia el trabajador. Por otro lado, creo que los medios electrónicos también tienen que ver mucho en esto. ¿Por qué? Porque tanto los correos electrónicos, los celulares son un factor de presión contra el trabajador. Es muy frecuente actualmente ver a trabajadores que están en los restaurantes en su hora de comida trabajando, comen y trabajan y reciben llamadas, entonces escuchan el teléfono, las indicaciones, están con las indicaciones por el correo electrónico, realizando trabajos en conjunto. Muchas veces son personas que además están acompañadas o con su pareja o con familiares, pero están trabajando, entonces se ha perdido toda relación tanto de la vida familiar, de la vida laboral y de todo lo que antes significaba el aspecto, la vida no laboral de la persona. Entonces creo que es sumamente importante. Yo soy médico especialista en medicina del trabajo, trabajo en el Seguro Social y hemos visto un repunte enorme. Sin embargo, como usted dice, no se ha llegado a aterrizar esto para especificar las enfermedades, para reconocerlas y calificarlas. Todavía hay no aceptación del reconocimiento de la calificación de una enfermedad por factores psicosociales. Gracias. Yo creo que anteriormente se trabajaba para vivir, actualmente se vive para trabajar. El trabajo está invadiendo todo el espacio de la familia, de la reproducción de la cultura en la sociedad. Ya los padres y las madres ya no reproducen sus valores en sus hijos, precisamente porque están imbuidos los dos en el trabajo. Y no es una cuestión solo de factores en el trabajo lo que está generando el estrés de la persona. Muchas veces es el hogar el que lleva el factor de riesgo al trabajo, las condiciones económicas del entorno que están llevando el factor de riesgo al trabajo. Yo creo que sí es importante enfocarse en los factores del trabajo como causantes de muchas de las enfermedades del trabajador, pero yo creo que no se debe desvincular de todo el contexto social, económico y familiar que se está generando a través de esa incursión de la mujer en el trabajo, de esa nueva capacidad que tiene la mujer para comprar artículos o ser más independiente. Está impactando incluso en los bajos índices ya de embarazos, de maternidad. O sea, el trabajo ya está siendo un factor de enfermedad por sí mismo en las personas, pero porque las personas lo estamos permitiendo. O sea, la sociedad está permitiendo que eso suceda, es más, lo exige. Cada vez te exigen más horas de trabajo, más tiempo y, como dice la doctora atinadamente, estás trabajando 24 horas en el trabajo y a distancia.
Entonces, yo creo que es un global que sí es, efectivamente, los factores psicosociales son importantes. Si le pongo un caso, un trabajador de una empresa en la que trabajaba, lo asaltaron cerca de la empresa, desarrolló un problema de estrés y se mandó con un psicólogo, se mandó con un psiquiatra, estuvo en tratamiento. Una vez que lo dieron de alta, se evaluó para ver si ya estaba bien, él se sentía súper bien. A los 3 días el trabajador se accidentó y se amputó un pie. Entonces, hay también situaciones de fuera que están llevando al trabajo condiciones de riesgo. Era mi conclusión. Gracias. Buenas tardes. Muy interesante la plática y nos da para reflexionar bastante. Por ejemplo, es paradójico cómo estamos concibiendo el trabajo hoy. Pues no sé, puedo atreverme a que es mundial, pero sobre todo en nuestro país, cómo legitimamos una serie de cuestiones y ahora decimos es afortunado el que tiene trabajo. No importa de qué clase sea, de cuánto interés, el chiste es tener trabajo. Y en esas condiciones estamos legitimando que se den muchas situaciones que son adversas. Pero bueno, ante el privilegio, todo lo demás como que queda nulificado. También cuando se mencionó lo de la década de los 90s, década de angustia laboral y ansiedad, pues si no mal recuerdo fue cuando este modelo neoliberal se llevó al extremo, así a rajatabla en los países europeos, y su población que había logrado muchas conquistas, jubilación, estabilidad laboral, etcétera, de repente lo vio perdido todo. Grecia, España, etcétera. Y como que nosotros decíamos, pues eso aquí pareciera ser otro planeta, ¿no? Y sin embargo, pues ya los cambios de la reforma laboral están avisando de que a lo mejor ya eso está sucediendo con nosotros. Y en este planteamiento de que el trabajador puede tener mecanismos para defenderse, yo estaba recordando unos textos ahí que ya se olvidaron hace muchos años, pero donde se hablaba de que como un trabajador que no es dueño de su trabajo finalmente, también en esta cuestión mental se va enajenando. Y ese es el modelo que tenemos actualmente desarrollándose a nivel mundial. Entonces uno se preguntaría, ¿realmente habría posibilidades de desarrollar alternativas ante algo que es el propio sistema el que por ahí ve la salida, ¿no? Por ahí nos está diciendo que ese es el modelo que tenemos que profundizar? Y bueno, finalmente, ante este largo comentario, no sé si ustedes ya como red hayan revisado el marco jurídico, pero ahorita, por ejemplo, hay una ventana de oportunidad, como es la moda del lenguaje, de que pudiera hacerse una norma oficial mexicana de vigilancia de la salud de los trabajadores, o bien una norma de factores psicosociales, y que en ese aspecto para la red pudiera ser un espacio donde tuvieran la posibilidad de hacer propuestas, etcétera. Pero ¿cómo ven ustedes en el entorno actual? ¿Sí tendríamos ya metodologías o propuestas como para convertirlos en normatividad? ¿Y qué aspectos serían esos que estarían alimentando un primer camino para hacer normatividad en este campo? Esa sería una pregunta. Gracias. Hola, soy Irene Verde, soy licenciada en Promoción de la Salud, estudiante de la maestría en Ciencias en Salud del Trabajador y especialista en trastornos del sueño. Bueno, mi aporte solamente es acerca del énfasis en la promoción de la buena calidad del dormir para el trabajador y de manera general para el ser humano, aquellos grupos de sujetos que se dedican al dobleteo de turno,
estar trabajando más de 12 horas por noche y estar teniendo estas deudas crónicas también de sueño, pues trae como resultado que durante el día tengamos ciertas reacciones que tienen que ver también con la falta de acoplamiento con la actividad diurna. Entonces estoy convencida de que la promoción en la buena calidad del sueño y la promoción también con la clase trabajadora que dobletea turno es importante tanto para un desarrollo óptimo y para una mejora en la calidad de vida. Gracias. Les comento rápidamente lo que ustedes comentan. Efectivamente, no los incluí, pero uno de los factores de riesgo más importantes que se han identificado es el trabajo nocturno, el trabajo rotatorio, con todos los efectos que tiene para la salud y para la integridad mental y las relaciones a propósito de la familia, ¿no? Cuando yo llego a trabajar, la familia está cuando yo llego a la casa después del trabajo, la familia está dormida, y cuando yo estoy despierto ellos ya se fueron, etcétera, etcétera. Hay una dinámica que efectivamente es uno de los temas que tenemos considerados en el Congreso, que es la relación trabajo-familia de manera particular, porque bueno, efectivamente hay un vínculo ahí bastante complicado, y por ejemplo hoy se habla mucho de la crisis de la pareja, ¿no? Y de las rupturas familiares, etcétera, etcétera, y los psicólogos clínicos dan una serie de explicaciones alrededor de eso, pero nunca se ponen a pensar lo que ya el gran don Ramazzini dijo: no le preguntan a los integrantes de la pareja en qué trabajan. ¿Por qué? Porque en la medida en que todavía no sabemos qué tanto estos problemas de la dinámica de la pareja o de la dinámica familiar son resultado de la dinámica familiar o son resultado de las condiciones de trabajo que van a impactar esta dinámica familiar, y resulta que pues al rato, ¿cuál relación de pareja? Si los dos trabajamos, si los dos llegamos cansados, si no tenemos horarios compatibles, etcétera, etcétera. Eso aparece como un problema de la pareja, pero el origen está en la propia pareja, en las condiciones de vida y en las condiciones de trabajo de los ambos integrantes. Es un problema que tenemos que estudiar también. Y sobre lo otro, efectivamente, aquí les voy a platicar, es un secreto, no digan que se los platiqué porque me van a querer luchar. Al interior de la red hay una discusión muy fuerte entre nosotros los integrantes de qué hacer ante esta posibilidad de intervenir en organismos gubernamentales, porque hay compañeros que dicen que no debemos de participar porque ellos dicen: les estamos haciendo el favor al PRI y a Peña Nieto, pues se los vamos a hacer. Yo estoy convencido de que sí tenemos que participar, porque yo no voy a trabajarle a Peña Nieto, yo voy a trabajar por una propuesta para que los trabajadores de este país tengan no las mejores condiciones, sino las menos graves, complicadas que tenemos actualmente. De hecho, hemos trabajado algunos de los compañeros de la red en la propuesta de modificación de la tabla de enfermedades en la parte de salud mental, psicosociales. En la ley anterior, en el título 9, en el artículo 500, creo que es el 14 y el 13, que de la tabla de enfermedades estaba incluida la neurosis en pilotos aviadores y telefonistas, y decía: y algunas otras actividades. Y nosotros decimos: ¿cuáles son esas otras actividades? Nosotros decimos: todas, sí, todas, ¿sí? Que además se supone no ha desaparecido de la ley actual. Entonces nosotros participamos en la propuesta de modificación de la tabla. Nosotros incluimos estrés postraumático, trastornos de ansiedad, incluimos depresión y al final no nos aceptaron, trastornos del sueño, trastornos del ritmo circadiano, los metimos como el ritmo circadiano, y por ejemplo de estas disputas que hay entre nosotros mismos al interior de la red, curiosamente nuestros dos expresidentes anteriores no estuvieron de acuerdo en que metiéramos el acoso laboral, porque decían: es que eso no es una enfermedad. Yo les decía: pues el estrés tampoco es una enfermedad y la estamos metiendo. En cambio, finalmente no se metió, y después nos venimos a enterar de que el mismo Peña Nieto ya metió el acoso como un asunto que hay que atender y como una parte de su política, ¿no? Bueno, estamos en eso, no sabemos si vaya a pasar o no, pero estamos trabajando en eso. Y en otra parte que también estamos trabajando, que también ha generado una disputa más o menos
ahí agrega entre nosotros es si participamos o no en la propuesta del Reglamento Federal de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo, en la modificación que se hizo, bueno, está en vías de ser aceptada o no. Igual nosotros hacemos, bueno, nuestra propuesta fue muy simple. En el reglamento anterior, bueno, en el reglamento vigente se reconocen los riesgos ergonómicos y los riesgos psicosociales. Bueno, se dice, no dice mayor cosa, dice que ahí están. En la propuesta de modificación del reglamento los eliminaron. Y entonces nosotros como red hicimos un pronunciamiento en nuestra página diciendo que nosotros solicitábamos, exigíamos, pedíamos, rogábamos o lo que fuera, que se incluyeran, que se reincluyeran nuevamente los psicosociales y los ergonómicos. Finalmente nos hicieron caso, nos llamaron de la Secretaría del Trabajo para que argumentáramos por qué tendríamos que meter los factores psicosociales. Finalmente nos escucharon, creo que hubo buenos oídos por parte de la Secretaría y los reubicaron nuevamente, incluso con algunas conceptualizaciones nuevas a lo anterior, pero bueno, quienes se han opuesto es precisamente las representaciones patronales, y hasta donde sabemos, hasta donde vamos, está ahí todavía un poco en negociación qué es lo que sí va a pasar y qué es lo que no, pero nosotros estamos participando en eso. Más allá de que eso hay implicaciones políticas, de si sí trabajamos o no para el gobierno, si sí somos priistas o no somos priistas, que si somos de izquierda o no somos. Independientemente de eso, yo creo que lo que hagamos o lo que tenemos que hacer es hacer todas las propuestas posibles en términos de hacer investigación, en términos de hacer difusión, en términos de proponer que se legisle para lo que les decía, no para tener a este país con trabajadores engagement, ¿no? Porque está difícil, sino para tener trabajadores en donde sus condiciones de trabajo sean lo menos desfavorables que sea posible y sus efectos en la salud sean lo menos nocivas que sea posible. Y eso es nuestro compromiso y en ese sentido estamos trabajando hasta ahí. Por supuesto, si por ahí hubo otra propuesta que hace unas 3 semanas nos llamaron para ver si podíamos participar en otro órgano del gobierno. Ahí no se aceptó por razones de compromiso ideológico de algunos de los integrantes que les hicieron el llamado a ellos y ellos dijeron no entro y no nos dejaron participar como red. Pero bueno, en ese plano estamos dispuestos a trabajar, incluso aunque parezca que estamos trabajando para un gobierno priista que, como entre otras cosas, hace eso, ¿no? Modificar la Ley Federal del Trabajo para afectar a los trabajadores o formaliza de manera legal los outsourcing, que sabemos todas las implicaciones que tiene para la salud de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero sí creemos que, yo creo que tenemos que hacer uso de todos los espacios y hacer todas las propuestas que estén a nuestro alcance para mejorar en la medida de lo posible las condiciones de trabajo y de vida de la gente que trabaja en este país. Y además, pues, no sé qué de repente nos queremos medio alejar, nosotros somos trabajadores. Las condiciones de trabajo en las universidades cada vez también son más complicadas para los trabajadores académicos y bueno, pues todos estamos metidos en esta situación y nuestro compromiso es tratar de contribuir en algo para que las cosas no estén tan graves o no se agraven más en nuestro país, en este terreno. Bueno, pues les agradezco mucho, todavía hay otras cosas que nos van a informar, les agradezco mucho y si tienen algún otro duda, comentario o algo que sea de su interés lo podemos platicar aquí afuera. Bueno, muchas gracias. Y en relación a la pregunta que hizo Jesús, vale la pena mencionarles que la Secretaría del Trabajo, obviamente por grandes presiones de los empresarios, estaba prácticamente prohibido
hacer propuestas relacionadas con factores ergonómicos y factores psicosociales, como dice Jorge, aparecía ahí con 2 o 3 palabritas. Entonces, en alguna ocasión, ante el Consejo Consultivo de Seguridad e Higiene del Trabajo, que esto es una dependencia, bueno, depende de la Secretaría del Trabajo, propusimos crear una norma oficial mexicana sobre factores ergonómicos, y la misma Secretaría dijo: no, por ningún motivo, ni siquiera lo piensen, eso no se va a poder llevar a cabo. Entonces dijimos, bueno, si no se pone una norma oficial mexicana que es obligatoria, entonces una norma mexicana sobre factores de riesgo ergonómico, y la respuesta fue tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la norma oficial mexicana es obligatoria y la norma mexicana no es obligatoria, es opcional. Finalmente, lo que se logró hacer fueron 3 guías técnicas sobre factores ergonómicos, específicamente sobre cargas pesadas, sobre movimientos repetitivos y sobre posturas forzadas, y ya se entregaron hace 2 años a la Secretaría del Trabajo, que supone que se van a publicar. Pero ahora, con lo que aparece bueno, supuestamente se va a llamar Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde también me tocó trabajar algunas cosas junto con la red, y curiosamente, bueno, primero, sí, efectivamente ya aparece de manera importante la parte de factores ergonómicos, y otra es factores psicosociales, en donde incluso en discusiones con la gente de Coparmex y demás, ellos no estaban dispuestos a incluir en el nuevo reglamento mobbing, y finalmente los convencimos de que se incluyera acoso laboral, lo cual es lo mismo. Pero ellos no se dieron cuenta que no sale de aquí. Entonces, ahora, eso ¿cuándo fue? En septiembre del año pasado, y obviamente hasta ahorita